Hola chicos, buen día. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Mándenle un besito muy grande. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. Cuando yo hablo del lenguaje coloquial decimos que es lo que utilizamos para hablar. El coloquio es justamente lo que usamos para hablar. Es cuando hablamos. Yo en este momento estoy coloquiando con ustedes, ¿sí? Veamos el lenguaje coloquial en matemática. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Si yo quiero poner, por ejemplo, el doble de un número, el lenguaje coloquial lo escribo de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? En la matemática no lo vamos a escribir de la misma manera. El lenguaje matemático es el lenguaje simbólico. Nosotros hemos visto al principio de año cómo se estructura el sistema de numeración decimal, ¿correcto? Utiliza símbolos para representar. Entonces, si yo quiero decir el doble de un número, no sé cuál es el número, ¿sí? En este caso vamos a utilizar una X porque es una incógnita. En matemáticas las incógnitas se escriben con letras. En este caso vamos a usar la X y dice el doble de un número. Quiere decir que a esta X la voy a multiplicar por 2. El doble de un número. Siempre se suele poner primero el número y después la incógnita. Cuando yo escribo en matemática no necesito poner el por entre el 2 y el x. Si yo lo escribo como 2x, yo ya sé que eso está implícito en matemática, que es una multiplicación. Esto es lo que nosotros solemos llamar traspasamos de un lenguaje coloquial al simbólico y también se puede hacer viceversa. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, me dice el lenguaje coloquial. Los tres números anteriores de un número dado. ¿Yo sé cuál es el número que me dieron? No, me dice de un número, no importa cuál. ¿Mm? Esto sería en coloquial. Si yo lo tengo que escribir en lenguaje simbólico, lo voy a escribir así. ¿El número yo lo conozco? No, es un número X. Si me pide los tres anteriores es X menos 1, X menos 2 y X menos 3. ¿Por qué yo lo voy a escribir de esta manera? Pongamos un ejemplo. Supongamos que X, este número dado que me dice acá, le vamos a poner que es un 7. ¿Sí? ¿Cuáles serían los números anteriores, los tres números anteriores a 7? 7 menos 1 es igual a 6. 7 menos 2 es igual a 5. Y 7 menos 3 es igual a 4. Ahí tendría los tres números anteriores a 7. ¿Se entiende esto? Pero para poder traducir en esto, yo tengo que tener mucha atención a lo que estoy leyendo. Tengo que traducir de un lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico. Algunas van a ser más fáciles, otras van a costar un poquito más, pero sepan que me pueden preguntar. La idea es entender básicamente en qué consiste un lenguaje coloquial y un lenguaje simbólico. ¿Sí? Bueno, van a ver que en esta semana van a tener unos ejercicios, el ejercicio 22 y 23 son para ver si puedo entender lo que es este lenguaje coloquial y lenguaje simbólico, ¿sí? Y van a ver que tienen unos ejemplos en el ejercicio 22 que habla de, por ejemplo, señales de tránsito. Cuando yo veo un lenguaje simbólico contramano, que se acuerdan que es un círculo con una línea en el medio, ¿sí? Eso me indica que es señal de contramano. Bueno, eso es un lenguaje simbólico, está representado lo que quiero decir. Bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a pasar de un lenguaje coloquial a un simbólico y vamos a pasar de un simbólico al coloquial. Veamos un ejemplo del simbólico al coloquial. Recién les di
¿sí? Yo sé que esta señal es contramano, también yo sé que esta es una señal de que está permitido estacionar. Si yo encuentro una E tachada, sabemos que no está permitido. Este es un lenguaje simbólico y yo lo tengo que pasar a un coloquial, entender lo que significa. ¿eh? Acá que dice, no se puede estacionar. ¿Se entiende? Veámoslo en matemática. Si yo tengo, por ejemplo, x dividido 3 más 2. Esto es un lenguaje simbólico. ¿Cómo lo paso al coloquial? Lo voy a decir como la tercera parte de un número le agrego o le sumo, le puedo poner, es lo mismo, le agrego acá me equivoqué, le agrego 2, ¿correcto? A la tercera parte de un número le agrego 2, quedaría mucho mejor todavía. Entonces, se dan cuenta que es muy simple, pero tengo que saber qué significa. ¿Cómo digo división? Como tercera, como una parte. Ustedes saben que cuando dividen es dividir en partes. Cuando yo digo el producto, ahí estoy hablando de una multiplicación. Cuando yo digo la diferencia, estoy hablando de una resta. Cuando yo digo el cuádruple, estoy hablando de una multiplicación también. A ver, es entender algunas expresiones y ya aprenderlas para saber después cómo yo puedo hacer el paso contrario, pasar de un simbólico a un coloquial. Bueno, espero que esto les haya servido y que recién empieza este tema, así que tengamos paciencia y vamos a seguir trabajando y cualquier duda que tengan saben que me preguntan por el foro. Les mando un besito muy grande y nos estamos viendo.